Gloria a Dios. Qué bonito se ve la familia de Cristo desde acá arriba. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ha sido una gran bendición. Hemos estado atravesando a través de hermosas enseñanzas. El domingo pasado nuestro pastor David nos llevó a través de ese hermoso domingo de resurrección y nos dejó a ver a Cristo exaltado sobre todas las cosas. Amén. Y esto es lo que nos enfoca a nosotros como cristianos, es que todo se centra en Cristo Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Nuestra fundación, nuestra vida, nuestra conexión es siempre a través de Jesús. Y el libro de Juan nos lleva a través de Jesús. Y quiero darles un repaso breve, rápido, para que recuerden y refresquen su memoria dónde estamos, lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y comenzamos en el capítulo 1 y vimos al Cristo encarnado, la luz verdadera, al Verbo de Dios, la palabra Cristo, la luz eterna. Pero también ahí a partir del capítulo 1, versículo 43, nos dice que Cristo empezó a escoger sus discípulos y estaba en una área conocida como Galilea. Y quiero poder pintar una imagen en su mente. Nos dice en el capítulo 1, versículo 43, que escogió a algunos de sus discípulos y estaba en esta área llamada Galilea, pero más adelante en el capítulo 2, versículo 1, nos dice que se movió quizás mente de Betsaida, una ciudad que está en el área de Galilea, a Caná. Esta es donde hace su primer milagro, ¿verdad? Vemos que ahí su madre le pide que convierta el agua en vino. Y esta ciudad de Caná todavía está en Galilea. Y nos sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 12, que después de terminar las bodas de Caná, se mueve a Capernaum con su hermana, sus hermanos y sus discípulos. Y vemos que se está moviendo de Betsaida a Caná, se está moviendo a Capernaum, todavía en esta área de Galilea. Pero luego en el versículo 13, ahí mismo capítulo 2 de Juan, nos dice que sube, más adelante, déjeme recordar, sí, a versículo 13 nos dice que sube a Jerusalén para celebrar la Pascua. La ciudad de Capernaum estaba alrededor de 85-90 millas de distancia de Jerusalén. Era alrededor de 4 o 5 días a pie, caminando, ¿verdad? Dependiendo qué ruta tomara. El Señor decide, después de estar muchos días en Capernaum, emprender su camino hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, para celebrar la Pascua, la que usted y yo celebramos el domingo pasado. Y cuando llega a Jerusalén nos dice que se encuentra que la casa de Dios, la casa de su Padre, está llena de vendedores, de mercaderes, y él empieza a limpiar el templo. Nuestro hermano David nos llevó a través de ese hermoso pasaje, cómo el Señor limpiaba el templo de estos mercaderes que estaban haciendo negocio en el templo, en la casa del Padre, en la casa de Dios. Y en el versículo 23 del capítulo 2 al versículo 25 termina, ¿verdad?, de darnos Juan de forma, los eventos cronológicos, podríamos decir en forma cronológica, y nos introduce a un nuevo capítulo, un tema diferente. Ya deja de tomarlo de forma cronológica, pero ahora nos introduce a Nicodemo en el capítulo 3. Pero en el versículo 23 al 25 hace la introducción a este capítulo 3. Y déjeme se lo leo. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Qué tremendo. Dice que muchos creyeron en su nombre. Pero mire, no hay que ser engañados por eso. Dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero el versículo 24 nos dice que esas personas no creyeron de corazón. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Cristo. Dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice Jesús que a pesar de que estas multitudes se aglomeraron alrededor de él y muchos creyeron por las señales que hacía, dice que él no se fiaba de ellos porque él conocía lo que había en el hombre. ¿Y qué hay en el hombre separado de Cristo? Hay muerte, ¿verdad? Hay pecado. Hay destrucción, condenación. Esto hace la introducción al capítulo 3, porque empieza el versículo 1 del capítulo 3, había un hombre.
Parece que este hombre es parte de ese grupo. Y vamos a leer del versículo 1 al 15 en nuestro estudio. Y dice, me puedes seguir en la lectura, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Poderosa conversación que tuvo con este hombre. So, vamos a desglosar cada versículo y vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Tiene tiempo, ¿verdad? Oh, no, ok. No, no es cierto. Vamos a sacar temprano para que vayamos a comer. Yo también me da hambre al mediodía, hermano. So, comenzamos en el versículo 1. Note cómo empieza el primer versículo. La primera parte del versículo dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, había un hombre de los fariseos. Interesante como Juan lo introduce. No lo introduce primeramente con su nombre, lo introduce con el grupo al que pertenece. Dice, había un hombre de los fariseos. ¿Y qué son los fariseos? Creo que muchos de ustedes han leído esta palabra a través del Nuevo Testamento, pero quizás no muchos conocen el origen de este grupo de los fariseos. Los fariseos se originaron alrededor del siglo II antes de Cristo y venían de un grupo llamado los Hasidim. Este fue un grupo que se formó durante la revuelta macabea, cuando se rebelaron contra Antíoco Epífanes. Y este grupo se llamaban los Hasidim, que significaba separado, y se identificaban por apartarse y limpiarse, por estar puros. La palabra fariseo viene de la palabra hebrea perishim, que también significa separados, ¿verdad? Y los fariseos, ahí fue cuando comienza este grupo religioso de los judíos, y cuando comenzaron bien, ¿verdad? Estaban buscando la pureza espiritual, buscando la pureza de la palabra de Dios, pero con el tiempo como que se empezaron a desbalagar y dejaron de enfocarse en la lectura de la ley y empezaron a poner más enfoque en los comentarios de la ley, a lo que se le conoce como el Mishnah. Enfocaban en ellos, no solamente se enfocaban en la ley escrita, pero se enfocaban en la ley oral. Y a través de esta ley oral empezaron a crear muchos mandamientos y doctrinas de hombres que el Señor los reprende cuando viene en el primer siglo y los llama de estos. Estos fariseos durante el tiempo de Jesús eran unos, podríamos decirlos así, falsos religiosos, ¿verdad? El Señor les llama tumbas blanqueadas, llenas de putrefacción por dentro. Aparentaban ser algo que no eran, ¿verdad? Se mostraban piadosos delante de los demás, pero por dentro estaban llenos de pecados, llenos de muerte. No habían sido transformados, no habían nacido de nuevo. Juan introduce a Nicodemo como un fariseo. Ahora, los fariseos tenían una gran influencia sobre el pueblo judío, porque estos hombres eran los doctores de la ley.
Cuando se hablaba de la ley, tenía que ir con un fariseo para que le pudiera explicar lo que la ley decía. Eso era un doctor de la ley, era un hombre que tenía influencia sobre el pueblo, ¿verdad? Era separado, ¿verdad? Eran, podríamos decir, el grupo élite religioso de ese tiempo. El Señor nos dice Juan que Nicodemo era fariseo, pero no se detiene ahí, dice que también era un principal entre los judíos. ¿Qué significa principal? Era un líder con poder. Este hombre pertenecía a un grupo llamado el Sanedrín. Imagínese el Sanedrín como la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Era la máxima autoridad dentro del pueblo judío. Se componía de 71 miembros, 70 eran personas, era una mixtura de saduceos y fariseos. Los saduceos era otro grupo religioso, pero era más aristócrata, se enfocaba más en la política, el poder político. Pero era compuesto de estos dos grupos y era liderado por el sumo sacerdote. Este hombre pertenecía a ese también grupo élite conocido como el Sanedrín. Nicodemo era un hombre estudiado, con poder, con riqueza, con influencia, y ya estaba muerto, no había nacido de nuevo. Y eso nos deja claro que no importa cuál es nuestra posición en este mundo, cómo nos podamos presentar ante los demás, ¿verdad? ¿Qué importa si puedes tener riquezas, una posición económica, puedas tener poder? Pero si no tienes a Cristo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si no tienes a Cristo? Mateo 16:26, no creo que esté aquí, nos dice esto. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma? Las riquezas, el poder de este mundo se desvanecerá al igual que nuestra vida. Cada uno de los que estamos hoy aquí, un día partiremos de este lugar. Pastor Chuck Smith, el que comenzó este hermoso ministerio, al cual el Señor se lo encomendó, decía que lo que hacemos en esta tierra se desvanecerá, pero lo que hacemos para la eternidad prevalecerá. Que nuestras obras, que lo que hagamos en este lugar, sea para la bendición que recibiremos en la eternidad. Que nuestra perspectiva sea eterna. Amén. Y no terrenal. Muchas veces nos enfocamos en lo terrenal, en lo que podemos obtener en este mundo. Y no estoy diciendo que se descuide y diga, no hermano, pues me vuelvo pobre, me vuelvo un mendigo. No, que su enfoque sea en lo eterno, amén, en lo que Dios tiene preparado para nosotros y que nuestra vida sea utilizada para ese propósito, amén, para poder expandir su reino y predicar su palabra. Nicodemo, un hombre poderoso con influencia, no había aún nacido de nuevo. Y dice en el versículo 2, mire cómo se introduce. Versículo 2 empieza y dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira la primera parte del versículo 2, dice, y vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Bueno, algunos maestros, algunos estudiosos bíblicos tienen algunas especulaciones al respecto. ¿Por qué vino Nicodemo durante la noche? Algunos creen que por esa misma razón, por la influencia que él tenía, porque pertenecía a un grupo de fariseos, porque pertenecía al Sanedrín, no quería verse con este hombre que estaba causando revuelta dentro del pueblo judío. Jesucristo no era un fariseo, no era un rabí, no tenía educación como la tenían los fariseos, era un carpintero de la ciudad de Nazaret. Una ciudad humilde, desconocida. Este hombre era un hombre reconocido en Jerusalén, en el pueblo de Israel. No quería quizás verse involucrado con este hombre, no quería que lo fueran a relacionar con él. Algunos creen, la Biblia no nos dice eso, estas solamente son especulaciones. Otros estudiosos creen que quizás lo hizo para tener tiempo a solas con él, ya que durante el día las multitudes rodeaban a Jesús y él quería tener un tiempo a solas con él. ¿Cuál haya sido la razón? Entendemos de que Nicodemo tenía un propósito para encontrarse con Jesús.
Y mire cómo se introduce al Señor. Empieza con adulación, ¿verdad? ¿Se ha encontrado usted con esas personas? Dice, no, que estás bien guapo. Pues sí, uno pues ya se conoce, ¿verdad? Pues gracias por él. Pero muy lejos de la verdad. Mire lo que le dice. Y le dijo, Rabí. Y esa es una forma de respeto como maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Le dice Rabí, lo trata con respeto, le llama y le dice, sabemos que has venido de Dios por las señales que hemos visto que has hecho. Recuerda el versículo 23 al 25 del capítulo 2. Estaba hablando de las señales que todos estos hombres vieron, pero no creyeron en su corazón, no fueron transformados. Está hablando de la misma forma aquí, ¿verdad? Le hablaba con respeto, pero no había creído en él como su Salvador. No lo había visto como el Mesías, como el Dios encarnado. Es interesante la respuesta de Jesús. Como nuestro Señor Jesucristo le responde, ¿verdad? Viene él y le dice, sabemos que eres el maestro que ha venido de Dios. Sabemos que estas señales no las hace si Dios no está contigo. Y Jesús responde a una pregunta que Nicodemo no ha hecho. Mire lo que dice el versículo 3. Y respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús ignora completamente la adulación de Nicodemo y responde a la pregunta de su corazón, a la pregunta que Nicodemo no se atrevía a hacer. A la pregunta que había estado en el corazón y en la mente de Nicodemo por años, porque él había depositado su confianza en un movimiento religioso, porque había depositado su confianza en sus propios esfuerzos, en su descendencia judía, en su herencia, y no lo había puesto en Cristo aún. So Jesús va directo al problema del corazón y confronta el pecado. Y le dice, de cierto te digo, necesitas nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y la palabra de cierto, cada vez que usted la ve en la Biblia, cuando la menciona nuestro Señor Jesús, es para hacer un énfasis. Literalmente en griego esto es amén, amén. Es para hacer un énfasis que lo que va a decir a continuación es esencial, es crucial, es importante y debes abrir tus oídos. Porque lo que va a decir a continuación, de eso depende tu destino eterno. Y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, escuche bien la palabra, no puede ver el reino de Dios. Es necesario que nazcamos de nuevo. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Nacer de nuevo es ser hecho nuevo desde adentro hacia afuera. No se trata de un rito externo, de una reforma moral. Es una obra divina que solamente el poder del Espíritu Santo tiene el poder de hacer en nuestra vida. Es el poder del Espíritu Santo transformando el corazón del pecador, trayéndolo al conocimiento de su pecado, revelándole que necesita un Salvador. Es dejándonos ver cuál es nuestra necesidad y qué tan necesitados estamos de Cristo. Revelando lo horrible que existe en nuestro corazón. Más adelante nuestro Señor Jesucristo nos dice, creo que en el Evangelio de Mateo, que es de nuestro corazón que salen los adulterios, las envidias. Es en nuestro corazón lo que heredamos de Adán, que necesita ser transformado. Necesitamos un renacimiento espiritual. Y esto solamente ocurre a través del poder del Espíritu Santo. Nicodemo había estado confiando en la religión, en su posición, riquezas y la observación de la ley, pero esas no eran suficientes para nacer de nuevo. Él necesitaba una regeneración espiritual.
No se trata de lo que tú puedas hacer, hermano, de las obras que puedas hacer, si no has confiado primeramente en Cristo. Si ves, las obras que nosotros podamos hacer, las obras buenas que podamos hacer, deben de ser el resultado de la transformación que ya hizo Cristo en nosotros. No antes. Las obras no te llevan al cielo. Nicodemo en este momento se dio cuenta que toda su religión, que toda su posición, su riqueza, su herencia, no lo llevaba al reino de los cielos. Y el Señor conocía el corazón de Nicodemo, por eso responde a esta pregunta. Si ve, completamente ignoró lo que Nicodemo estaba diciendo y se fue directamente al problema del corazón. El nuevo nacimiento, hermanos, es una obra del Espíritu, solamente de Él. Es el Espíritu Santo el que nos transforma. Nos dice más adelante en el versículo 8, aquí mismo, capítulo 3, que es el Espíritu Santo el que hace el querer como el hacer en nuestros corazones. Es el que nos transforma. Me gusta como lo pone Charles Spurgeon. Mire lo que dice Charles Spurgeon. Hablando de la regeneración del poder del Espíritu, dice: un hombre puede abandonar muchos vicios, dejar muchos deseos y vencer hábitos malignos, pero ningún hombre en el mundo puede lograr por sí mismo nacer de Dios. Aunque lo intente con todas sus fuerzas, no podrá lograr lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Solo Dios. Amén. Solo Dios puede transformar este corazón corrupto, lleno de pecado, lleno de maldad, y dejarnos ver la gloriosa gracia de Jesucristo y venir a Él, recibirla como el regalo de salvación que Él ofrece a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Es solamente a través de ese poder del Espíritu Santo que podemos ver nuevamente con claridad. Si ve, cuando estamos en pecado no vemos nuestro error. ¿Sí se ha dado cuenta? Estamos en la iglesia, no mienta, hermano. Es solamente cuando venimos a Cristo que empezamos a ver nuestras fallas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. ¿Se ha dado cuenta? Es solamente cuando el poder del Espíritu, cuando el Santo Espíritu de Dios nos llena y nos deja ver que fallamos continuamente. Oh, ya no es la conciencia, es el poder del Espíritu Santo. Si has entregado tu vida a Cristo, que cuando haces algo malo y te deja ver lo que hiciste, rápidamente tenemos que actuar. Amén. Ser sensibles a la voz del Espíritu y venir en arrepentimiento a Cristo. Amén. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 al 10 que abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el hombre. Amén. Él aboga por nosotros día con día, intercede por nosotros. Si has pecado, dice, venid a Él. Amén. Arrepentíos y pedí perdón por tus pecados, porque Cristo, el sumo sacerdote, el glorioso Rey, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Ahora dice que esta transformación es interna. Esto que ocurre lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora voy a hacerles una pregunta, hermano. ¿Has sido tú transformado interiormente? ¿Has nacido de nuevo? Amén. ¿Recuerdas cuando naciste de nuevo? En el Espíritu. Sí, tenemos dos nacimientos. Tenemos el natural, ¿verdad? Cuando nacemos de nuestra madre. Pero luego tenemos ese nacimiento espiritual. Cuando entregas tu vida a Cristo y vienes delante. ¿Recuerdas cuando viniste a Cristo? ¿Recuerdas ese momento? Yo no recuerdo cuando nací a mi mamá. Ni me acuerdo, creo, de los primeros 5 años o los 6 años de vida. ¿Verdad? Porque ¿quién se va a acordar de eso? Yo no me acuerdo cuando nací naturalmente, pero me acuerdo cuando nací en Cristo. Recuerdo ese día con vividez, vividamente, hermano. Claro. Estaba quebrantado, roto, sin esperanza. Y estaba al final de una iglesia, una pequeña iglesia. En la última asiento con mi esposa, derrotado. Era el peor esposo que se puede imaginar. El peor ser humano, como dice Pablo, el peor de los pecadores. Estaba como Nicodemo confiando en la religión, nada más que estaba en error. Y un 31 de diciembre del 2008, a las 12 de la noche, caminé hacia un altar donde un predicador me encaminó a Cristo. Y desde ahí han sido los mejores años de mi vida, hermano.
esa decisión definió cómo iba a ser de ese momento en adelante. Y no ha sido fácil. Oh, no. Caminar con Cristo no es fácil. Por eso Él dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa esto? Que con esa decisión también vienen las pruebas, ¿verdad? Viene la formación de nuestro carácter. Oh, sí. Donde el Señor empieza a cortar lo que no le gusta. Y cuando empieza a cortar a nosotros no nos gusta, ¿se ha dado cuenta? Porque duele, ¿verdad? No, Señor, ahí no. No dejes esa parte bien, Señor. No la toques, por favor. Ah, no, Señor. Pero el Señor tiene que cortar para podernos formar. Para podernos formar a la imagen de Cristo. Amén. Y sabemos que estamos en ese proceso. Somos una obra en construcción. Estamos en ese proceso de perfección. No seremos perfectos, como nos dijo nuestro hermano Víctor, hasta que Cristo venga por nosotros. Porque aquel que comenzó la obra en nosotros la completará, como nos dice en Filipenses 1:6. Habla de este nuevo nacimiento, pero Nicodemo no lo entiende. Si ve, cuando no tenemos a Cristo, cuando el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, nuestros ojos están ciegos, no podemos ver la verdad. Las verdades divinas, las realidades celestiales no son abiertas a nuestros ojos. No podemos verlos, no las entendemos. Nicodemo estaba en la misma situación. Y el versículo 4, Nicodemo dice lo siguiente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dos preguntas. Y las dos preguntas dejan claro que Nicodemo no tenía ni idea de lo que Dios estaba hablando. Algunos creen que quizás estaba siendo sarcástico cuando le hizo esta pregunta a Jesús. Que estaba siendo sarcástico. ¿Cómo es posible que un hombre viejo pueda entrar nuevamente en el vientre de su madre? Él estaba tomando el nacimiento. El Señor utilizó una verdad terrenal para presentarle una verdad fundamental celestial, una realidad espiritual. Y él solamente se enfocó en la terrenal. ¿Cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar en el vientre de su madre y nacer nuevamente? No podía ver la verdad todavía. Nos dice en Corintios que el hombre sin Cristo no puede ver la verdad. Amén. Es locura para el hombre, ¿verdad? Para el hombre natural es locura la palabra de Dios. El Señor le responde en el versículo 5 y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Imagínense, responde a las dos preguntas de esta manera el Señor. Nuevamente, de cierto te digo. Pon atención, Nicodemo, lo que te voy a decir a continuación es importante. Y le vuelve a decir: el que no naciere del agua y del Espíritu Santo, escuche bien, no puede otra vez. Primero dijo que no podía ver el reino de Dios, ahora no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Que esto es esencial, es primordial. No es una opción, es un requisito nacer de nuevo. Es necesario que usted y yo nazcamos de nuevo, seamos transformados, regenerados por el poder del Santo Espíritu de Dios para poder entrar en el reino de Dios. Pero aquí esto ha causado gran revuelto dentro de la comunidad cristiana, porque cuando le dice que es necesario que nazca del agua y del Espíritu, se han visto algunas perspectivas y han abordado este pasaje de diferentes posiciones. Y yo quiero darle 3 que conozco. Voy a ir rápidamente a través de ellas, pero quiero decirle lo que no dice aquí primeramente y luego quiero decirle lo que sí dice y lo dejar a conclusión suya, que vaya y estudie a casa. Amén. Cuando dice que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, aquí nos está refiriendo al bautismo y al bautismo del Espíritu Santo. Y muchas veces este pasaje es tomado de esa forma. Dice, está hablando de que tienes que ser bautizado y luego ser bautizado por el Espíritu Santo. Desafortunadamente, muchos grupos dentro del cristianismo dicen que el bautismo es esencial para la salvación eterna. Si ese fuera el caso, entonces tenemos serios problemas dentro de las Escrituras. Amén. La palabra de Dios nos dice que solo debemos creer en Jesús y seremos salvos.
es todo lo que requiere. Y una vez que creamos en Cristo, el Espíritu Santo viene y hace la transformación espiritual dentro de nosotros y luego podemos reflejar ese cambio que ha pasado ya, ha ocurrido internamente, se refleja de forma externa. No está hablando del bautismo y la palabra de Dios tiene muchas evidencias de esta. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, Pablo está lidiando con división en la iglesia y al final de ese párrafo de lidiando con la división en la iglesia, le dice a estos cristianos: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo pone como más importante la predicación de la palabra que el bautismo. ¿Qué queda esto? Que el bautismo no es parte, no forma, no es esencial para la salvación del creyente. Pero ¿qué pasa con el ladrón en la cruz? ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? El Señor está crucificado con dos ladrones. Uno de ellos empieza a hablar perjuria contra él, pero el otro le dice: hey, deja de hablar contra él de esa manera. Mire lo que dice ahí en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice: uno de los malhechores que estaba colgados ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente estamos siendo crucificados, literalmente dice, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo nuestro Señor Jesucristo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero luego en el siguiente versículo dice: pero tienes que bajarte y bautizarte para poder entrar. ¿O no? Ok, esa es la traducción de Eli. No. Automáticamente entró en el paraíso con nuestro Señor Jesús. La salvación es solamente a través de la fe en Jesucristo. Cuando le agregamos algo, le quitamos el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Le voy a dar rápidamente, me voy a tomar una media hora en esto. No se preocupe. Unos minutos rápidos. Cuando comencé en el Evangelio, me dieron la oportunidad de enseñar en el libro de Romanos, y este libro está lleno de la gracia de Dios. Y un hermano dentro de la iglesia tenía un problema con el problema del bautismo. Él creía que el bautismo era necesaria para la salvación. Y cada vez que predicaba de la gracia de Dios, que solo se requería creer en Jesús, este varón gritaba desde el grupo, desde el asiento. Decía: no, el bautismo. Tienes que bautizarte para poder ser salvo. Y era una lucha constante. Porque le quitaba la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si es necesario el bautismo, lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente. Es lo que estamos diciendo. Cuando Él terminó su obra, dijo: consumado es. No hay nada más que usted y yo podamos agregar. Nada. Él lo hizo todo, absolutamente todo. Lo único que tenemos que hacer es creer y recibirlo. Es todo lo que tenemos que hacer. No hay nada que podamos traer a la mesa. Es más, lo que traemos es basura, desperdicio, pecado, muerte. Y Él lo que tiene que ofrecer es vida, gracia, misericordia. Gloria al Señor por ello. Bueno que es nuestro amado Señor. Había un varón en el libro de Hechos capítulo 8 versículo 9 al 24. Este hombre era un mago que vivía en Samaria y dice que tenía engañada a la gente. Cuando vaya a casa léalo, no traje la escritura. Pero dice que este hombre engañaba a la gente con sus artes de magia y tenía todo el pueblo de Samaria engañado. Pero llegó Felipe y empezó a predicar el evangelio y muchos creyeron y él empezó a bautizarlos a todos. Y dice que este mismo hombre creyó y se bautizó. Pero no solamente se bautizó, sino que anduvo al lado de Felipe, escucha bien, mientras Felipe predicaba el evangelio a través de Samaria. Y cuando se dieron cuenta los apóstoles en Jerusalén de que el movimiento, que el poder del Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre Samaria, dice que mandaron a Juan y a Pedro para que les impusiera las manos para que recibieran el poder del Espíritu Santo, ya que solo habían sido bautizados en el agua. Y dice que cuando llegó Juan y Pedro, este hombre vio cuando imponían las manos y recibían el poder del Espíritu Santo, y se le acercó a Pedro y a Juan y le dijo: ¿cuánto por el poder que estás poniendo sobre las manos de ellos?
Si se da cuenta, este hombre se había bautizado y dice que había creído, pero su corazón no había sido transformado. Estaba en pecado, estaba muerto aún, porque pensaba que el poder de Dios se podía comprar con dinero. Y Pedro le dice que perezcas tú y tu dinero si crees que el poder de Dios se puede comprar con dinero. ¿Sí ve la diferencia? Puedes mojarte todo lo que quieras en el agua, pero si Cristo y el poder del Espíritu Santo no ha transformado tu corazón, aún sigues muerto en tus delitos y pecados. Es lo que dice la palabra en Efesios 2:1. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que dejemos que Cristo entre en nuestro corazón y nos transforme. Hermano, esto es serio. De esto depende tu destino eterno. Amén. A donde vayamos, de esto depende con quién pasaremos la eternidad. Con Cristo o separados de Él. Es importante, es sumamente importante. Algunos creen que esto es lo que no significa. Ahora déjeme decirle lo que pueda que signifique. Hay algunas perspectivas de qué significa el agua y el espíritu en esto. Algunos creen que es el nacimiento natural. Están hablando de que Jesús está hablando que es necesario que nazcas naturalmente y luego que nazcas espiritualmente. Y cuando hablan del nacimiento natural es cuando el agua de la mujer se rompe, entonces el hombre nace y sale, pero luego tiene que tener un nacimiento espiritual. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 49, cuando hace la comparación entre el nombre natural y el nombre espiritual. Se la voy a leer, dice: así también está escrito, el primero hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida, sin embargo el espíritu no es primero, sino el natural. Escuche bien, si el espíritu no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y quizás no se me haya confundido con todo lo que acaba de decir Pablo, pero lo que Pablo está diciendo es que primero nacimos naturalmente, heredamos la naturaleza de Adán, pero es necesario que vengamos y tomemos la naturaleza de Cristo. No sabemos que seamos divinos, pero que seamos reformados, regenerados a través del poder del Espíritu Santo y podamos tener ahora esa naturaleza. Dentro de cada uno de nosotros hay dos naturalezas. La naturaleza divina del Señor que nos está transformando y la naturaleza pecaminosa de Adán que heredamos de Él, con la cual luchamos día con día. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 23 habla de esto. Dice que la carne y el espíritu están en constante guerra. Estamos continuamente en lucha porque usted y yo, déjeme decirle, hermano, somos pecadores redimidos por Cristo, que dependemos continuamente de Él. Amén. Lo necesitamos día con día, porque día a día fallamos. Está hablando de esto, está hablando de ese nacimiento espiritual, pero también yo puedo ver que aquí está hablando de una profecía que habla en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Y está hablando en Ezequías capítulo 25 al 27, dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias. Dice: y todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué está hablando aquí? Que el Señor profetiza a través de Ezequiel que en un futuro Él lavará a su pueblo. Dice: pondrá un corazón de carne y un nuevo espíritu dentro de ellos. ¿Y cómo los lava? A través de su palabra. Podría entenderse que este versículo también está hablando de que el nacer del agua y del Espíritu Santo es la profecía dada por Ezequiel, que seríamos lavados a través de su palabra y seríamos regenerados a través del poder de su Santo Espíritu. Se nos pondría un nuevo espíritu en nosotros. Al final del versículo 27 habla de ese lavamiento a través de la palabra. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando en el capítulo 5 de Efesios, cuando Pablo está hablando del matrimonio y lo compara con la iglesia, habla de cómo el marido debe ser con su esposa, ¿verdad? De la misma forma que Cristo es con la iglesia. Y mire cómo habla, dice el versículo 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
¿Escucharon bien, varones? Voy a repetirlo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella, ¿verdad? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El lavamiento de la palabra. Puede que esté hablando de esa regeneración del poder del Espíritu Santo y el lavamiento de la palabra, pero ¿por qué le enfatiza el Señor? ¿Por qué enfatiza esto? Que es necesario que nazca de agua y de espíritu, que tenga un nuevo renacimiento espiritual. Escuche por qué. Le da la respuesta en el versículo 6, capítulo 3 de Juan, versículo 6. Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le explica a Nicodemo que los seres humanos por naturaleza no pueden producir vida espiritual por sí mismos. Necesitan el poder de Dios. Una persona no puede cambiar lo interno por sí mismo. Si podemos cambiar nuestro comportamiento, volvernos más morales o pretender ser buenas personas en la superficie, pero nuestro corazón debe ser transformado primeramente. Solo el Espíritu de Dios puede dar una verdadera vida espiritual. Usted y yo no la podemos producir, hermano. No hay nada en nosotros que pueda hacer eso. Solo Dios. Solo Dios. R.C. Sproul, un teólogo de nuestro tiempo, del siglo XXI, cuando llega a este pasaje dice esto. Mira lo que dice al versículo 6. Este versículo dice, destruye cualquier noción de que el hombre por sus propios medios pueda obrar en su salvación. La carne solo produce carne. La regeneración no es una mejora moral, es una resurrección espiritual. Ah, qué bonito. Una resurrección espiritual. Dice que hemos sido resucitados con Cristo, usted y yo. Y esto está a través de toda la Biblia. Allí en capítulo 15 en 1 Corintios se alinea con este pensamiento de R.C. Sproul cuando está hablando Pablo de la resurrección. Y esto es lo que dice cuando dice que entraremos en el reino de Dios. Dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Simple. Esto corrupto no puede entrar en el reino de Dios. Dice, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. ¿Qué significa? Que usted y yo no podemos entrar delante del trono de Dios en esta carne. Debemos ser transformados. Y para eso primero debemos nacer de nuevo y luego en la resurrección se nos dará un nuevo cuerpo. Amén. No más dolores, hermanos. Ay, Señor, ya no más sufrimientos. Ya los años no pesarán tanto, hermano. Ya se dará cuenta. ¿Verdad? Qué felicidad, ¿verdad? Un nuevo cuerpo, un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que nacer de nuevo. Charles Spurgeon dice lo siguiente, mire, el hombre no es regenerado, dice, el hombre no regenerado puede hacer muchas cosas. Escuche bien, tremendo predicador. El hombre no regenerado puede hacer muchas cosas. Puede orar, asistir a la iglesia, leer la Biblia, pero no puede producir vida espiritual verdadera. Solo el Espíritu de Dios puede dar vida al alma muerta. Lo que está diciendo Charles Spurgeon es que podemos sentarnos en un asiento por años y no haber nacido de nuevo. Peligroso. Porque pensamos o creemos que nuestro papá, nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro cónyuge es cristiano. Nosotros ya somos cristianos. Tú tienes que formar una relación personal con Cristo. La relación con Cristo es personal. La salvación es personal. Cuidado con sentarte en este lugar sin haber nacido de nuevo y haberle entregado tu vida a Cristo. ¿Por qué? Es muchas veces, ¿sabe por qué? Porque nos enfocamos más en lo que ocurre en este mundo, nos enfocamos más en la carne que en lo espiritual. ¿Se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta usted? Es que nos preocupamos a qué horas tenemos que comer. Está pensando en este momento. Diga que no. Ya los veo viendo el reloj.
Ya tienen hambre, ¿verdad? Ve cómo la carne lo mueve. Estamos hablando de ello en este momento. Sí ve, es evidente. Nos enfocamos en la carne y no en lo espiritual. Pablo le dice en Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 8, hablando de esto, que no podemos engañar a Dios. Mira lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu ¿qué? Segará vida eterna. Tenemos que alimentar al espíritu. Amén. Alimente al espíritu, porque la carne quiere ser satisfecha día con día, quiere escuchar, quiere mover el pie para bailar, quiere comer, quiere tirar party, ¿verdad? La carne quiere ser satisfecha todo el tiempo, pero tenemos que vivir conforme al espíritu y crucificar la carne día con día. Dice Pablo: he crucificado mi cuerpo, ¿verdad? Como Cristo crucificó su vida en la cruz. Debemos crucificar esta carne. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Hablando en este tema de la carne. Dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, en los tacos que están pensando ahorita. Pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu, porque la mente puesta en la carne es vida. Oh, muerte. Ok. Así están despiertos. Dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu, ¿qué es? Vida y paz. Se da cuenta, dice: y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si yo le dijera continuamente mi lucha con la carne, continuamente. Tenemos que sacrificar la carne continuamente. Mira lo que le dice. Y esto deja a Nicodemo asombrado. Pero se asombra Jesús al ver que Nicodemo todavía no entiende estas verdades espirituales. Mira lo que le dice el versículo 7. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Jesús se sorprende que Nicodemo, un experto en las escrituras, un hombre que ha sido formado como un fariseo, no entendiera una verdad fundamental como el nacimiento espiritual, la regeneración del poder del Espíritu Santo. Este hombre había estudiado la ley, el Torá, los 5 libros y los otros escritos del Antiguo Testamento, y no se había dado cuenta de este nacimiento espiritual. Le dice a Jesús: ¿cómo es posible que tú, siendo un maestro de la ley, un fariseo, no entiendas esto? ¿Cómo es posible que no puedas entender que el nacer de nuevo no es una opción, pero un requisito? Es esencial para poder entrar al reino de Dios y ver el reino de Dios. Y viene y lo confunde más en el versículo 8. Quiere confundirse conmigo. Mire lo que dice, versículo 8. Y el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. El Señor le está hablando de forma natural. ¿Se ha dado cuenta usted cuando el viento sopla y usted huye? No se escucha. Y el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Dice: mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está presentando una verdad, le está dando una ilustración natural, terrenal, para explicar una realidad espiritual. Y le dice: así como no controlamos ni entendemos del todo el viento, tampoco podemos controlar ni predecir el nacimiento espiritual en el creyente. Solo Dios tiene el poder para hacer eso. El Espíritu, ¿verdad?, obra donde quiere, como quiere y con el quien quiere. Es el Espíritu que hace la transformación en el pecador. Este versículo, hermanos, enseña la soberanía del Espíritu Santo en la regeneración. Nadie puede manipular ni fabricar el nuevo nacimiento. Nadie. Solo el poder del Espíritu lo puede hacer. Así como no podemos atrapar el viento, le dice el Señor, así como no podemos atrapar el viento, no puedes atrapar el Espíritu. Solo puedes ver sus efectos, solo puedes oír su sonido, pero no puedes ver de dónde viene. Así es el poder del Espíritu. Cuando empieza a obrar en nuestra vida, obra internamente y nos empieza a manifestar cuando nuestro comportamiento empieza a cambiar.
cuando usted empieza a hablar diferente, empieza a comportarse diferente, ya no es la misma persona que era antes. Pero Nicodemo estaba confundido aún. El versículo 9 le dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía, ¿cómo es posible esto, Jesús? ¿Cómo puede hacerse esto? No entiendo. Esta pregunta refleja que Nicodemo era un fariseo y maestro de la ley y aún no comprendía la verdad fundamental de nacer de nuevo. Nicodemo quizás se burlaba o quizás era genuina su pregunta. Quizás sí quería entenderlo. Y Jesús lo reprende porque aún no puede comprender esta verdad siendo él un maestro de la ley. Y le dice en el versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú conocedor de la ley y no sabes esto, Nicodemo? Jesús le hace ver a Nicodemo que no tiene sentido que siendo un maestro de la ley no entienda cosas tan básicas como el nacer de nuevo, como el ser regenerado por el poder del Espíritu Santo. Nicodemo debió haber leído Ezequiel 11, Ezequiel 36, Jeremías 31, donde habla del renuevo del Espíritu, donde habla de que Dios pondrá un nuevo corazón en nosotros. Tuvo que haber pasado por estos pasajes. Pero qué trágico que un predicador, un doctor de la ley como Nicodemo, que podía explicar la ley al pueblo de Israel, pero no había experimentado el nuevo nacimiento. Nicodemo conocía la letra, pero no conocía el espíritu. Eso es una falla fatal en cualquier cristiano. ¿Se imagina un predicador predicando desde el púlpito que no haya nacido de nuevo? Que sea puro conocimiento, pero no transformación. Si ve, la palabra de Dios es viva y poderosa, que si solo la tomamos y la depositamos en nuestra mente como un conocimiento nada más y no como la palabra viva que transforma corazones, que transforma vidas y se queda ahí, de nada sirvió que nos sentáramos en un poderoso estudio. Podemos ir en detalles a través de cada versículo, pero si esta palabra no hace un cambio en tu corazón, hermano, saldrás de la misma manera que entraste. Es necesario que esta palabra sea puesta en práctica y que vivamos lo que Cristo nos ha dejado escrito. Amén. Ustedes conocen de John Wesley. Santo. Rápidamente, cierro. ¿Conocen de John Wesley? Este fue un gran hombre del avivamiento. Dice la palabra de Dios que este hombre movió multitudes y cabalgó millas y millas de distancia para predicar el evangelio. Pero este hombre no reconoció, escuche bien, no había nacido de nuevo hasta que tuvo ese encuentro con Jesús. Y nos dice nos dice en su diario, dice que vino a América a predicar el evangelio a los indígenas aborígenes de Chicago y que regresó derrotado a Londres, a Inglaterra, porque no pudo, dice, regresar derrotado, que no pude haber llevado el evangelio a estas personas. Y dice en su diario, dice, fui a América para convertir a los indios, pero ay, ¿quién me convertirá a mí? Este hombre dice que aún no había experimentado el nacimiento espiritual, no había nacido de nuevo. Y nos dice ahí mismo también en su diario que un 24 de mayo de 1738 asistió a una reunión en la calle de Aldersgate, en Londres, donde se leía el prefacio de Lutero a la epístola de Romanos. Y esto dice fue lo que ocurrió cuando escuchó que leían el prefacio de Romanos. Sentí que mi corazón extrañamente se calentó. Sentí que confiaba en Cristo y solo en Cristo para mi salvación. Imagínese, predicó a multitudes y él mismo aún no era salvo. Él mismo aún no era salvo. ¿Se acuerda de George Whitefield? De la misma manera, dice que él experimentó la misma forma. Un evangelista del gran avivamiento dice que había sido educado, preparado en la palabra de Dios, pero no había nacido de nuevo. Y dice esto en su diario de la misma forma. Dice, ayunaba 2 veces por semana, oraba toda la noche, leía la Biblia por la mañana y por la noche. Sin embargo, no conocía el nuevo nacimiento. Este hombre fue un graduado de Oxford, hermanos. Un doctor en teología, que predicó por años pero no había nacido de nuevo. ¿Sí ve que tan fácil es caer en ese error?
llegar y pensar que conocemos a Dios, pero no lo hemos experimentado, no hemos nacido de nuevo? ¿Sí ve lo importante? Porque el Señor enfatiza: de cierto te digo. Y no lo dice una vez, lo dice 3 veces. Lo dice en el versículo 3, versículo 5, versículo 11. Mire lo que dice nuevamente en el versículo 11. De cierto te digo. Nuevamente, escucha. Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Aquí está hablando en la Trinidad. Dice: lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Pero mire lo triste, que dice que Nicodemo no recibió su testimonio. No recibió su testimonio. Jesús habla de ese conocimiento divino que solamente se obtiene al lado del Padre. Y dice: y lo que hemos visto, testificamos. Lo que él había visto, él era testigo ocular de la divina gracia de Dios. Y dice que Nicodemo no recibió el testimonio. Tremendo. Jesús habla aquí como aquel que ha estado en el cielo delante del Padre. Y en el versículo 12 le sigue reprendiendo y le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creísteis, escucha bien, no creyó, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? Si te estoy hablando de forma natural, ¿cómo me creeréis si te hablara de forma celestial? ¿Las entenderías? Estas verdades espirituales eran básicas y él no las podía entender. Le dice: no creíste lo que se te dijo. Tu entendimiento intelectual no comprende lo espiritual. No entendía. Le dice: ¿cómo creerás lo celestial si no entiendes lo natural? Ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 habla de esto del nombre natural. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. El versículo 13 le dice lo siguiente: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire qué precioso. Dice que nadie puede ir al cielo por sus propios frutos, por su propio esfuerzo, sino que solamente el que descendió del cielo puede subir al cielo. ¿Quién descendió del cielo, hermanos? Cristo fue el único que descendió y el único que puede ascender, y es a través de él que nosotros podemos ascender con él. Y dice lo siguiente, dice: nadie puede ascender al cielo sino el Hijo del Hombre, el Mesías. Así como nos dice en Daniel 7:13, el Hijo del Hombre, dice, pero escucha esta última parte, que está en el cielo. Aquí estamos viendo la omnipresencia de Dios, el divino, el atributo divino de Dios. Dice que no solamente el que descendió puede subir, pero el mismo que descendió, el que está hablando con Nicodemo, también está en el cielo. Él, a pesar que estaba en forma humana, dice que él es omnipresente, está en el cielo, está hablando de Dios Padre, amén. Dice el versículo 14 y 15 para cerrar: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo? Lo que acaba de registrar Juan, dice: nuestro Señor Jesucristo le dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, si ustedes recuerdan en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9 en adelante, o el 4 al 9, perdón, está hablando de lo que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, estaban renegando por el maná que se les daba día con día, y fueron y renegaron contra Dios y dice: ya estamos cansados del maná, que es como, ¿verdad? Yo digo que el maná es como el arroz con pollo de Honduras. Buenísimo, hermano. No, ok, pero está bueno, ¿verdad? Pero ya no lo querían. Imagínense, coma usted la misma comida todos los días. Lo debe de cansar, ¿verdad? Eso dice que se cansaron del maná y estaban hartos y fueron y renegaron contra Dios y contra Moisés. Y me gusta cómo responde el Señor y le manda serpientes. ¿Se imagina si el Señor utilizara las mismas estrategias ahora? Cada vez que usted y yo le reneguemos. Santo Señor. O se imagina si nosotros utilizáramos las mismas para nuestros hijos, los adolescentes, ¿verdad? Cada vez que renieguen. Serpientes. ¿Ah? Para que dejen de renegar. Dice que el Señor les manda serpientes y empezaron a morir muchos dentro del pueblo de Israel.
Y mire lo que dice, se lo voy a leer rápidamente. Dice, partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. El Señor le envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que Él quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió, escuche bien, por el pueblo. Y esto fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Le dice: hazte una serpiente abrasadora y ponle sobre un asta, y acontecerá que cuando todo aquel que sea mordido la mire y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3? Está haciendo una comparación de lo que Él haría, de que Él sería levantado sobre una cruz y sería crucificado, ¿verdad?, por nuestros pecados. Si ve, nosotros, nuestra mirada está en Cristo. Cuando nosotros levantamos nuestra mirada hacia la cruz, miramos al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él pagó por nuestra deuda y solo debemos creer. Y solo debemos creer. Y con creer dice la palabra de Dios que todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Es lo que le está diciendo. Le dice: tú tendrías que haber leído Números 21, versículo 4 al 9. Esto está allí. Yo fui profetizado que sería colgado en un madero y que tu mirada solamente tendría que ser puesta en mí. En mí, no en tus esfuerzos, no en la religión, no en tu posición, pero en Cristo. Tu dependencia debería de ser en mí, Nicodemo. Tú deberías de haber creído en mí, dar tu vida a mí. Es lo que nos está diciendo a nosotros. Estamos dependiendo en Cristo. Estamos poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. En nuestro diario vivir. En nuestras decisiones diarias. ¿Estamos poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida? Es una pregunta personal para cada uno de nosotros. Amén. Y no se sienta triste. No lo estamos regañando. Estamos confiando en Cristo completamente. Que el Señor sea enfocando nuestra mirada en Él y entendiendo que es solamente a través de nuestra fe en Cristo que podemos, primeramente, nacer de nuevo. Amén. Porque es a través de la fe en Jesús que el poder del Espíritu Santo viene y renueva nuestro interior. Y es a través de Él que obtenemos la vida eterna. Y es a través de Él, escuche bien, que seguimos siendo transformados día con día. Que nuestra dependencia sea en Cristo 100%. Amén. Continuamente. Porque separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Nada. Oremos. Bendito amado Padre Celestial, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque muchas veces, Señor, puede venir fuerte a nuestra alma, a nuestro corazón. Puede ser, Señor, puede penetrar, Señor. Puede sentirse, Señor, como una reprensión, como un exhorto, Señor, como una exhortación, Señor. Pero entendemos que tu palabra es para purificarnos, para santificarnos, Señor. Que tu palabra en esta mañana haya entrado en nuestro corazón. Que no se haya quedado solamente en nuestra mente, Señor, pero que haya entrado en nuestro corazón y haya hecho el cambio necesario, Señor. Que nos haya revelado el pecado que existe en nuestra vida para que podamos traerlo delante del trono de tu gracia, Señor, y ponerlo delante de ti. Rendirnos a tus pies y reconocer que solo es a través de ti, Señor, que podemos ser salvos, que solo es a través de tu obra en la cruz, Señor, que podemos, Señor, llegar ante el Padre. Reconocer que solo es a través del poder de tu Santo Espíritu, Señor, que somos transformados, que no hay nada en nosotros, Señor, que podamos hacerlo, Señor. Es solo poniendo nuestra confianza en ti.
Padre, ayúdanos a confiar en ti, a depositar nuestra confianza en ti, a depender de ti, Señor. Padre, que vayamos a casa esta semana, Señor, recordando que todo lo que tú nos provees viene de ti y que toda nuestra vida, cada decisión que tomamos, Señor, depende de ti, que tú estás en control de cada una de ellas. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú estás en el centro de nuestra vida y que no podemos hacer nada sin ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.